Saludos, ¿cómo están todos ustedes? De aquí me encuentro en el Parque Río Madrid, paralelo al río Manzanares. Señores, les quiero hablar de algo que me acabo de enterar. Les soy sincero, no sabía que eso existía y les quiero hablar de algo de finanzas, de pasivos, de monetizar. Ustedes me dirán, ¿de qué quiere hablar tu runner? Pues fíjese, acabo de descubrir, les voy a ser sincero, acabo de descubrir que aquí en Europa funciona algo que se llama alquiler de coches entre particulares. Tengo para mí casi todos los españoles, porque estoy en España, te aseguro que conocen esto. Y el que no, pues bienvenido al video que les voy a la información que les voy a dar. Pues fíjense, aquí en España hay algo que se llama alquiler de vehículos entre particulares. Es decir, es como decir un Airbnb, pero de vehículos. Airbnb es una plataforma que alquila apartamentos. Es decir, tú tienes tu carro, tú compras tu carro y no lo usas un fin de semana, pues hay plataformas donde tú publicas tu vehículo y por medio de una app, alguien que quiera un vehículo con esa característica lo alquila. Una manera de obtener unos ingresos relativamente pasivos. Me voy a mi país donde no existe y me imagino una persona que logre ver este video y que se le prenda esa chispa y lo quiera aplicar en Venezuela. No sé si será factible como es nuestro país, si esto aplica. Ahora, ¿de qué se trata? Vamos al grano. Como dice un dicho, el que busca encuentra. ¿Qué pasa? Yo siempre buscando algo que hacer, ¿verdad? Algo que hacer por internet, algo que tú puedas generar algún dinero extra, algún pasivo, aprender a hacerlo. Si no lo puedo hacer, pero aprender cómo se hace. Y encontré eso de alquiler de vehículos entre particulares. Me puse a leer y yo digo, wow, se ve interesante, ¿verdad? Que más adelante uno se pueda comprar un vehículo y colocarlo en esa plataforma. Y me fui a YouTube y por supuesto hay varios videos en YouTube donde hablan de esto. Esto es algo que no es nuevo. Esto tiene desde el 2009 aquí en España. Para mí, pues algo muy nuevo. En Venezuela eso no existe. Y en América del Sur, en Argentina, ya está funcionando. Ahora, imagínate tú, un venezolano de verdad que tenga chispa y quiera crear eso en Venezuela, mira, creo que la puede batear de jonrón. Estoy metido en la computadora, en internet, viendo cómo personas, mucha gente joven, están generando ingresos de la manera no tradicional. Con todas sus fallas, ha ido mejorando hasta la actualidad. Hay muchas plataformas aquí ahorita en España. Sin embargo, hay dos plataformas de las que les voy a hablar. Una se llama Getaround, que está en España y en casi todos los países europeos, y Amoven, que es la que mejor funciona dentro de España. Fíjate, esa plataforma te brinda que tú metas tu coche, tu vehículo, tu carro. Ahora, debes cumplir con unas normas. El vehículo no debe pasar de 10 años de antigüedad. Una recomendación, el vehículo trata de que tenga menos de 100.000 kilómetros. Ahora tú dirás, está bien runner, pero no tengo vehículo. Ahora, imagínate, si tú eres un trabajador que ya tienes nómina aquí en España y vas al banco y tú tienes ahorrado 2.000 euros y le pides al banco 4.000 euros. Por 4.000 euros yo te aseguro que está pagando 120 euros mensuales, por ahí, más o menos. Y te compras un carro de 6.000 euros. Ojo, compras el carro, no que voy a usar el carro para yo moverme, no. Tienes que pensar en futuro, estás pensando como un emprendedor. Compras el vehículo, luego lo colocas en la plataforma. Por supuesto, a la plataforma hay unos ciertos requisitos que tienes que cumplir. Busca los requisitos para decir tú puedes cumplir con esos requisitos. ¿Ok? Segundo, el alquiler de eso te va a dar aproximadamente, que me puse a averiguar, unos 350 euros al mes. Ahora tú dirás, 350 es mucho, es poco. Ojo, por 6.000 euros en el banco no te da nada. Y que poco a poco te dé 300 euros mensuales. Y de esos 300 euros les restas
ponte tú lo que tú tienes que pagar del carro y el mantenimiento, lo cierto es que te deja, aunque sea 120 euros extra, dinero extra, es una inversión. No es un carro que tú lo vas a querer comprar para tú moverte, es una inversión. Ahora, poco a poco, imagínate que cada 2, 3 años vas aumentando un carro, 2 carros, 3 carros. Lo estoy contando porque sé que personas lo están haciendo. Si quieren, vean en YouTube y busquen alquiler de vehículos particulares para que vean personas que están viviendo de esto de una manera excelente. Y lo más importante, que son personas muy jóvenes. Jóvenes, estamos hablando de personas que no llegan a 30 años. Entonces, si esos muchachos lo están logrando, ¿por qué tú y yo no lo podemos lograr? ¿Qué te parece? Ahora, dirán los españoles, no vale, pero es que eso está funcionando aquí hace mucho tiempo, esa historia ya la conozco, yo la uso. Pues qué bueno, en mi caso yo no sabía eso, no tengo idea, no sabía que funcionaba. Sin embargo, puede ser que algún español tampoco sabía de que existe este tipo de vehículos para alquiler. Ahora, yo quiero hablar de mi país. ¿Tú te imaginas que una persona logre crear esa plataforma en Venezuela y se pueda alquilar de vehículos particulares en Venezuela? Puede funcionar porque en Argentina está funcionando. ¿Ven? Me metí en internet y en Argentina están funcionando, que están haciendo dinero de manera diferente, no de la manera tradicional que tú y yo conocemos. No quiere decir que Richard ya tiene vehículos para comprar, no. Sin embargo, el que busca, encuentra. Mientras que uno tenga la mente pensando así, ¿ven? ¿Qué podría ser en un futuro? Que la gente, ¿qué están haciendo las personas que buscan vivir? Esto es algo como si tú lo haces bien planificado. Imagínate que tú tengas 3, 4 vehículos. Estoy hablando, este video está más que todo dirigido a aquella persona que quisiera emprender. Imagínate que tú lo metes en la plataforma y, eso sí, por cada alquiler la plataforma se lleva el 22%. Estoy hablando de Amovet, ¿ok? El 22% por cada por el alquiler. Yo estaba pensando en meter en la plataforma de qué cantidad de vehículos hay. Hay vehículos, mira, no te puedes imaginar la cantidad de vehículos hay. Ahora, beneficio de esto. Imagínate tú que tú tengas el deseo de verdad de manejar un Mercedes-Benz, manejar un Audi, manejar un BMW o y no tengas la posibilidad de cómo comprarlo. Pero existe esta posibilidad de alquilar esos vehículos. Fíjate que, porque he encontrado, o algunos que no tienen vehículo y van a hacer un viaje largo, se dan el lujo, ¿verdad?, el placer con un acompañante, alquilar un vehículo e irse de vacaciones. Un buen Mercedes-Benz, un buen Audi. Entonces, ahora también lo pueden usar otras personas. Imagínate tú eres una persona que tienes tu vehículo y se te dañó tu vehículo y es el carro que tú usas a diario. Pues te metes en la plataforma, buscas un carro sencillo que valen 17, 20 euros diarios y tú usas el carro para ir y venir mientras tu carro o tu coche está listo. Entonces, hay muchas maneras de verdad de cómo invertir o cómo no invertir, cómo producir dinero. Porque, déjame tu comentario aquí, dime, si tú tienes 6.000 euros en el banco, ¿cuánto te genera esa cantidad de dinero mensual? Te aseguro que no te genera 50 euros mensuales. Ahora tú me dirás, sí, Runner, pero si yo agarro 6.000 y el carro, y si me lo roban, y si me lo chocan, ok, si lo chocan o lo roban, recuerda, como te estoy diciendo, que estas plataformas tienen un seguro contra todo riesgo. Y otra cosa, toda inversión tiene un riesgo. El que coloca un apartamento, un piso, en la plataforma Airbnb, tiene un gran riesgo. Más que todo aquí en España hay personas que se meten en esa plataforma de Airbnb y después que están adentro lo ocupan, como dice aquí, es decir, después no lo quieren entregar. Y eso cuesta un apartamento por encimita sencillo, un piso vale 300.000, 350.000, 400.000 dólares. Euros. Ahora, un carro, que tú puedes empezar con un carro de 6.000 y que te genere al mes 300, que te genere 250 extra. Entonces, ¿qué te parece esta información que te estoy trayendo? Dame tu opinión, ¿qué piensas? Hablar
no tanto del emprendedor, vamos a hablar del que usa el vehículo, pues, porque también, es decir, hay una ventaja. Alquilar estos vehículos sale mucho más económico que ir a la agencia que alquilan vehículos. Primero, no existe tanto papeleo. Busqué un Mercedes-Benz y salía en 160 euros diarios. Y hay personas que lo pagan por un fin de semana, lo pagan entre dos y se van a conocer un pueblo, se van a las playas de aquí a 3 horas de Madrid y tienen el placer de manejar este tipo de vehículos. Ahora bien, no creas tú que esto va para el emprendedor, que cualquiera puede alquilar los vehículos, no. El que quiera alquilar el vehículo se tiene que registrar en la plataforma. Tiene que tener licencia, presentar una tarjeta donde le van a debitar el costo del alquiler. El carro, como lo recibe, la entrega. Es decir, el carro se entrega pulcro, limpio, full de gasolina, pues debe entregarlo pulcro, limpio y full de gasolina. Hay sus excepciones, por supuesto. Sin embargo, cuando eso pasa, la empresa le descuenta automáticamente a ese cliente una cuota por no haber entregado el carro limpio. Que no lo entregó full, una cuota por no haber entregado el carro full. Es decir, las plataformas desde el 2009 hasta el momento, pues le han sucedido de todo lo que te puedes imaginar y todo eso lo han ido subsanando. Lo que les puedo contar que lo veo interesante. Ahora dime tú, que estás ahí, ¿conocías ese sistema de alquiler entre particulares? ¿En tu país existe? En mi país no existe y tengo unas ganas de ver cómo decirle a algunas personas que tengan la capacidad de crear eso en mi país. Sería, mira, una muy buena idea. Vamos a hablar de 3 maneras cómo hacer el negocio rápidamente. 3. Una, ya tú tienes tu vehículo, simplemente busca la plataforma, cumple con los requisitos y colocas tu vehículo en la plataforma y espera que te empiecen a caer por la aplicación el alquiler de los vehículos. ¿Qué quiere decir? Que ya te empieza a caer dinero en el bolsillo. Otra manera es simplemente que tienes unos pequeños ahorros, vas al banco, pide un crédito y te sacas un vehículo para empezar relativamente económico y de buen estado. Por eso hablo de 6.000 a, ponte tú, 7.000 euros. Hay otra manera, una tercera manera, que tú no quieres arriesgar tu vehículo, digamos porque no tienes o no quieres arreglar tu vehículo. Otro, no quieres sacar un préstamo del banco. Hay una manera que se llama rent to rent. Aquellas empresas rental que te alquilan vehículos a largo plazo. Y hay algunas que en el contrato dice que tú puedes arrentar tu vehículo. Es decir, hay empresas que te pueden alquilar un carro 2024 y pagas aproximadamente, ponte tú 320 euros mensuales, carros nuevos. Ahí te preocupas del mantenimiento, te preocupas del seguro, lo que tienes que echarle es combustible para tú usarlo. Ahora, si tú lo quieres ver como negocio, tú te metes en ese sistema, haces el contrato por ese vehículo y automáticamente lo metes en la plataforma. Quiere decir que lo que te produce en el mes, porque es un carro sumamente nuevo, que te produzca unos 600, 700 euros al mes, pagas la mitad, que es más o menos lo que cuesta ese vehículo a rental, y te caen a ti 320 euros, 220 euros, sin invertir un poco de dinero. Ahora, ¿qué te parece la información? Otra pregunta, tú que estás del lado de la pantalla y vives aquí en Europa, en España, en cualquiera de estos países, y conoces estos sistemas, ¿por casualidad los has usado? ¿Has usado el alquiler de vehículos entre particulares? Y si es así, déjame tu comentario, cómo fue tu experiencia, qué vehículo has alquilado. Ahora, otra pregunta, ¿eres tú una de las personas que tiene tus coches colocados en la plataforma? Si es así, cuéntame también tu experiencia, si ha sido buena, no es tan buena, es una mala decisión. Dale, espero todos sus comentarios, espero que esta información les cree
o le busque una manera como de, wow, existen maneras de cómo hacer dinero. Y esa es la idea de este pequeño video informativo. Así que recuerda, nos veremos en un próximo lugar, un próximo destino, un próximo pueblo. Y me despido aquí con esta majestuosa plaza de toros que se encuentra aquí en Madrid, en Ventas.